Hermano, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con este culto de adoración a nuestro Dios. Gracias porque Él nos mantiene en sintonía hoy, ¿verdad? Gracias a Dios vamos a empezar con un culto, con un himno adorándole al Cristo vivo sirvo, el himno número 518. Voy a invitarles a hacer nuestra lectura bíblica. La encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versículos del 13 al 26. Tome su Biblia ahí en su casa, cualquier versión que usted tenga es la misma Biblia. Vamos a dar lectura, dije del capítulo 24, versículos del 13 al 26. La palabra de nuestro Dios dice así: Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de los ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a tener una oración de gratitud. Le voy a pedir que ahí donde usted está, incline su rostro. Vamos a orar al Señor para que Él se agrade de este culto. Oremos. Padre Santo y Eterno, gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí este día, mi Dios. Gracias porque hoy recordamos, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. Gracias porque fue el pago, Señor, a nuestros pecados, mi Dios. Tu sangre preciosa, Señor, que es la que ahora nos cubre, es la que nos ha hecho aceptos al cielo delante de Dios, mi Dios. Gracias por tu sacrificio. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, mi Dios. Y hoy que recordamos ese evento, mi Dios, te ruego, Padre, que esta palabra que aquí se explicará, Señor, que aquí se ha leído, llegue a quienes no te conocen, mi Dios, y pueda limpiar su corazón y tocarlo, Padre, para que pueda alguien, Señor, en su casa, en su hogar, pueda recibirte, mi Dios. Que tú seas su Rey, que tú seas el que limpie sus pecados, Señor, y pueda llegar a tus pies, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Vamos a tener a continuación la bienvenida a cargo de nuestro hermano Manuel. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Facebook. Queremos darle gracias a Dios por la bendición de poder vernos a través de este medio, pero también compartirles algunas necesidades de oración allí en sus hogares. Les pedimos que oren por los hermanos enfermos de nuestra iglesia, en especial nuestra hermana Rosalba, pero también por nuestro hermano Hugo, por todos los demás hermanos enfermos, Paco, y hay varios hermanos también que están enfermos. Nuestro hermano Hugo, gracias a Dios en esta semana tuvo una mejoría, así es que estemos orando por su completa recuperación. Nuestro hermano Antonio también, gracias a Dios, nuestro hermano Antonio Martínez, gracias a Dios porque ha permitido recuperarse. Queremos decirles, hermanos, y anunciarles que se estén conectando, hermanos, se estén conectando para poder estar en las actividades de la iglesia. Tenemos actividades durante toda la semana y para todas las edades. Culto infantil, un mensaje para los niños los domingos, miércoles y viernes. Tienen actividades, enseñanza bíblica, viernes a las 8, la femenil, también los jueves, los embajadores del rey, las señoritas, también tenemos actividades para ellos, hermanos. Les pedimos que se conecten y de esta manera sean bendecidos con los estudios de la
palabra de Dios. Los miércoles, culto de oración a las 8 de la noche. Así que les pedimos a los hermanos de la iglesia que envíen sus peticiones a través de los grupos, a través de WhatsApp, pero también a nuestros amigos que se conectan. Si tienen alguna necesidad en especial de oración, mándenoslo, háganoslo saber, hermanos, para estar orando por ustedes. Esa es la forma en que la iglesia está adorando a nuestro Dios en estos tiempos de crisis, pero la iglesia está adorando, la iglesia está en su casa y es una forma de alabar a nuestro Dios. Gracias a Dios porque nos podemos ver, aunque sea de esta manera. También hay hermanos necesitados, hay hermanos que están perdiendo sus trabajos, hermanos. La iglesia puede apoyarles. Les pedimos a los hermanos que sepan de algún hermano que tenga esta necesidad, nos lo haga saber, hermanos, para poderle apoyar. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con este programa adorando a nuestro Dios.
Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, dolor incomparable, fuente inagotable, mi alma puede a Jesús calmar. Don precioso, rico, inefable y alto, libres para todo pecador, con ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Maravillosa gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Evangelio de Marcos 16. Vamos a hacer la lectura ahí en Marcos 16, los versos del 1 al 20. Marcos 16, del 1 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos por esta hermosa oportunidad de exponer tu palabra. Te suplicamos, Padre, que este mensaje pueda ser de bendición a cada uno de los oyentes, aquellos que se les pueda compartir. Tenemos la promesa tuya que tu palabra es viva y eficaz, útil para enseñar, para instruir, para corregir, Señor.
Gracias te damos porque podemos como iglesia seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial, y en estos momentos que tu Espíritu Santo nos guíe para poder exponer tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema del día de hoy es la resurrección de Jesucristo. Podríamos nosotros entender que en este evento de la resurrección, en el contexto histórico que estamos leyendo en la óptica del evangelista Marcos, podemos ver en el escenario tres tipos de personas. Aquellos que fueron a buscar a Jesús, ¿sí?, que siendo discípulos, ellos fueron a constatar que estaba en el sepulcro porque iban a ungirle estas mujeres. Tenemos el otro tipo de personas que también son discípulos del Señor Jesús, escucharon y vieron sus maravillas, fueron testigos de sus enseñanzas, pero cuando las mujeres y aquellos dos hombres testificaron que Jesús había resucitado, no creyeron. Y tenemos al tercer grupo, que aquellos que han confirmado la resurrección de Jesucristo y que ahora, una manera de decir que sí se cree que Jesucristo vive es que se predica el Evangelio. Muy bien, hermanos, la resurrección de Jesús. Hoy en día estamos viviendo un tiempo histórico a nivel mundial con la pandemia, aparte de otras situaciones sociales, económicas, financieras, políticas, religiosas. Y esta situación quebró estructuras en todos los aspectos, en todos los rubros que podemos ver. Y podemos ver allá también en el Evangelio de Mateo capítulo 24, hermanos, en donde podemos ver cosas que el Señor nos tiene que dar el entendimiento para discernir. No quiero confirmar a lo que voy a leer aquí en Mateo 24 que esto es lo que está sucediendo, pero sí tenemos que tener esa capacidad de captar qué es lo que viene. Allá en Mateo 24, del versículo 13 en adelante, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros os aborrecerán. Y dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Lo da por un hecho, que el evangelio será predicado a todas las naciones. Y es importante que cada uno de nosotros, cada familia de la iglesia, cada cristiano, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada adolescente que tiene el conocimiento del Señor Jesús, podamos cada uno de nosotros predicar el evangelio. La resurrección de Jesús. Vayamos allá a Marcos 16. La resurrección de Jesucristo quita todas nuestras preocupaciones. Quita todas nuestras preocupaciones. ¿Qué nos está preocupando el día de hoy? Podemos ver aquí los versículos del 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salida el sol. Pongan atención en el verso 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Cuál era su preocupación de ellas? ¿Quién puede remover la piedra que está en el sepulcro? El Señor Jesús varias veces dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén, voy a padecer, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero en su momento los discípulos no le entendieron, al grado que estas mujeres lo vieron morir al Señor Jesús y su preocupación, su nivel de entendimiento no fue: oye, ¿se va a cumplir lo que el Señor, el Maestro, nos dijo? Sino que decían: ¿quién nos va a mover la piedra? Por eso la resurrección de Jesucristo quita todas nuestras preocupaciones. A pesar de que escuchamos el Evangelio, al día de hoy, con nuestra manera de vivir, nuestra fe no es expresada que hemos aceptado que Jesucristo vive. Ahorita, ¿qué preocupación podríamos tener? ¿La pandemia? ¿Qué preocupación podríamos tener? ¿Mi trabajo? Y es una realidad. Muchos se han quedado sin trabajo. La economía, la política, tus proyectos, tu relación familiar. Otra preocupación: ¿cuándo llegará la vacuna? ¿Cuándo nos van a decir se terminó la cuarentena? ¿Cuántos meses faltan? Aquí las mujeres, en este tiempo que el Señor ya había sido crucificado, y yo pensando en el contexto histórico de este Evangelio, y que podríamos estar ahí nosotros también, podemos ver, hermanos, hace mucho se dio una película, La Pasión de Jesucristo, y se dice que el director y la producción de esta película hicieron muchos maniquí con látex y lo semejaron a la piel del humano. Y también hicieron o buscaron en museos los instrumentos que utilizaban los romanos para dar los latigazos. Entre ellos hay uno de 3 como garfios, de 3 como 3 cuchillas, que al momento de dar el latigazo y jalaban, se traían la piel. Y no es como las películas o como nos lo han pintado al Señor Jesucristo. Unas cuantas gotas de sangre, su costado y su sangre entre sus manos y sus pies. Él estaba desgarrado totalmente. Y podemos comprender lo que leíamos en la mañana en Isaías: por su llaga nosotros fuimos curados. Y los médicos, las enfermeras saben que es una llaga, es algo abierto. No hay en él padecer para que le deseemos. Y humanamente, hermanos, haber visto al Maestro crucificado, que lo vieron comer, que lo vieron beber, que lo oyeron hablar, lo vieron llorar cuando Lázaro, lo vieron al Hijo del Hombre, 100% humano, pero vieron sus maravillas, pero en la forma en que fue crucificado. Yo creo que no tenemos nuestra capacidad mental de ver que Él era una llaga, totalmente desfigurado. ¿Cómo humanamente iban a decir, cómo va a ser posible? Al nivel que lo estoy viendo clavado. Me digan que ha resucitado. Por eso, ¿cuál es tu preocupación el día de hoy? Y una de las últimas preguntas que yo puse aquí en el punto 1 dice que la resurrección quita nuestras preocupaciones. Ellas llevaban una preocupación: ¿quién va a quitar la piedra? Y ahora esa piedra puede simbolizar la pandemia, mi trabajo, ya lo dije. Pero ¿te has preguntado de la vida eterna? Si hay alguien que por primera vez está escuchando un mensaje de la palabra de Dios, ¿te has preguntado de la vida eterna? O nosotros como familia, si tenemos algún hijo,
algún familiar que no ha escuchado. Más que la pandemia, más que la cuarentena, no vayamos a estar como estas 3 mujeres que su preocupación era quitar la piedra y dejamos a un lado la vida eterna, de poder ser testigos de un Jesucristo que vive, porque ahora alabamos y adoramos a un Dios vivo, porque Jesucristo vive y Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, vamos a ver más adelante por qué hemos puesto en este primer punto que Él quita nuestras preocupaciones. Vayamos a los versos del 4 al 6 y pasamos al siguiente punto, que la resurrección de Jesucristo, aparte de que quita nuestras preocupaciones, cambia nuestra visión, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. El Señor Jesús no solamente textualmente comentó que Él iba a padecer, a morir y que iba a resucitar. Cuando estaba con el diálogo con Nicodemo, que le dijo: es necesario nacer de nuevo, le estaba diciendo: tienes que morir y vas a tener que volver ¿a qué? A nacer. ¿Y cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquel que creía era bautizado. ¿Y qué significa el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Entonces el mensaje de Jesús, su plan redentor, fue anunciado en sus verdades eternas, en su testimonio, y ahora, cuando Él culminó clavado en la cruz, fue sepultado, y como dice allá la Escritura, conforme a las Escrituras, nació, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Por eso cambia nuestra visión. Y dice el verso Marcos 16, 4 al 6: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Qué problema muy grande tienes ahorita? ¿Tienes un problema familiar muy grande? Quizás tienes una enfermedad crónica. Orábamos por nuestra hermana Rosalba el día de hoy. Tiene un cáncer, tiene un tumor y varios hermanos están padeciendo. Nuestro hermano Hugo, Paquito, entre nosotros. Y no es la pandemia. Puede ser una enfermedad muy grande, una situación emocional muy grande. Tenemos a nivel mundial, creas o no creas en Dios, sea cual sea tu cosmovisión o manera de pensar, hay una situación muy grande. Pero dice aquí: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Qué piedra tienes delante de ti ahorita que no pueda ver a un Jesucristo resucitado? Tenemos que hacerla a un lado. Hay a veces, hay familias que tienen todo económicamente, pero tienen un vacío y siempre tienen la necesidad de experimentar algo más. Solamente Jesucristo llena ese vacío. Solamente Jesucristo, por más grande que sea tu piedra, tu preocupación, Él te la va a quitar. ¿Por qué? Porque te va a cambiar una visión. Lo primero que vieron las mujeres fue removida la piedra. Cuando la resurrección de Jesucristo es una realidad en nuestras vidas, no hay problema que nos pueda separar del conocimiento y el reconocimiento hacia un Dios vivo. Dice el verso 5: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y se espantaron. Se espantaron. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Cuando Dios, por medio de su palabra, como en estos momentos, estás entendiendo lo que Jesús hace más de 2000 años hizo por ti, por mí, por la humanidad, y crees que Jesucristo ha resucitado de los muertos, Él va a cambiar tu visión. Permite que veas las maravillas de Dios en su poder. La verdad histórica que vemos aquí en el Evangelio de Marcos
es que la mujer vieron a este mensajero de Dios que dice que estaba sentado, que estaba al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y ellas se espantaron, porque nuestro Dios hace cosas extraordinarias y nos deja a la humanidad lo ordinario. Y vaya que esta situación, esta pandemia es ordinaria y el humano no la puede controlar. Pero el Señor, por más que sea la situación, es el mismo mensaje que al día de hoy nos dice. Cuando tú ves a Jesucristo resucitado y ves que la tumba está vacía y reconoces no a Jesucristo, al hombre, sí a aquel que murió por nosotros, pero ahora lo haces tú Señor de tu vida, entonces tenemos la capacidad de recibir la instrucción de este mensajero a estas mujeres en el verso 6. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Conoces a alguien asustado al día de hoy? ¿Alguien que esto le ha llevado a asustarse, a espantarse? Y que mucha gente está buscando a Dios. Entonces la buena noticia, el Evangelio es que ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. La resurrección de Jesucristo quita nuestras preocupaciones, por más grandes que sean. Cambia nuestra visión por partir de que vemos que ha resucitado, vamos a ver la tumba vacía. Tu vida va a empezar a ver maravillas dentro de cualquier adversidad. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Por eso como iglesia seguimos adelante y la oportunidad de seguir predicando. La resurrección de Jesucristo demanda creer, tener fe, versos del 7 al 14. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Huyeron del sepulcro. En otro evangelio dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y la aplicación práctica del día de hoy de esta verdad eterna es que mucha gente busca la verdad de Dios en sus tradiciones, en su religión. Y ya se decía en la mañana, ninguna religión te salva, sino una relación y una comunión con este Cristo resucitado. Y dice el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Tienes que huir de tus tradiciones, tienes que huir de tu manera de vivir, tienes que experimentar un arrepentimiento para con Dios. Y habiendo pues resucitado Jesús, verso 9, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y dice, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Vemos aquí 3 escenarios. Se le aparece primeramente a María Magdalena y dice que ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Conoces a alguien, algún vecino o compañero de trabajo que ahorita está triste y que está llorando? Tenemos que tomar esta actitud de María Magdalena. Hay que irles a decir que Jesús vive y que puede ser el Señor de sus vidas. Pero luego se le apareció a 2 que iban en el camino
y fue la lectura que hicimos en Lucas 24 del 13 en adelante. Él se les acerca y les dice, ¿qué cosas están platicando? Y le dicen, tú eres el único forastero que ignoras lo que ha sucedido de Jesús Nazareno, que era fuerte en palabra, etcétera, etcétera. Y él les pregunta, ¿qué cosas? Pero cuando él ya llega y cuando él les empieza a hablar desde Moisés, los profetas, ellos finalmente Dios les abre el entendimiento y lo identifican. Hermanos, por eso es importante que debemos de creer como estos dos. Pero no nos vaya a suceder que tenemos 5 años viniendo al templo, 40 años, 30 años, y vamos caminando con el Señor, pero no lo hemos identificado. Jesús no es tu Señor, Jesús no es tu Salvador. Siempre hacemos la pregunta, si tú murieras el día de hoy, si tú fueras alguno de los que les toca llegar a un problema respiratorio y que ya no tuvieras un respirador disponible y fueras a morir, ¿has entendido que Jesús resucitó? Estos hombres iban caminando con Jesús, pero hay a veces que vamos caminando con Jesús, pero no le entendemos. Y si preguntamos, ¿ya eres salvo? Sí, yo ya me bauticé, yo tengo este ministerio. Pero cuando Dios abre el entendimiento, hay una reacción. Estos hombres ya era noche, ya no deberían de haber salido. Igual que María Magdalena, cuando se le apareció Jesús, fue y dio avisos a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ahora estos fueron también, hicieron saber a los otros, pero hubo una constante, no creyeron. Para poder ir, tienes que creer. Entonces una constante y una prueba de que has creído en la resurrección de Jesucristo es que tú estás en la etapa de ser un siervo de Dios obediente, que estás yendo, avisando que Jesucristo vive. ¿Lo estás haciendo el día de hoy? ¿Dios ha quitado todas tus preocupaciones? ¿Ha quitado la piedra del sepulcro? ¿Ha cambiado tu visión? Si no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Dios te puede cambiar. Hoy te puedes consagrar al Señor. Y si tú por primera vez nos estás escuchando, puedes reflexionar esta verdad histórica y poder ver que la palabra de Dios son verdades eternas, pero que al día de hoy tú la puedes aplicar a tu vida. El Señor Jesús, por más grande problema que tienes, Él puede remover tu problema en su voluntad. Puede cambiar tu visión, pero también te va a dar la oportunidad, en cuanto le reconozcas, que puedas tener esa fe para poder ir y predicar. Y este es el último punto. La resurrección de Jesucristo nos manda a predicar el Evangelio. Versículos del 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a ver maravillas en el Señor. Vamos a ver cosas extraordinarias. Nos manda a predicar el Evangelio a toda persona. Seremos testigos de cosas extraordinarias. ¿Y qué cosa más extraordinaria? Cuando el Señor cambia la vida de una persona. Cuando alguien muere al pecado, pero ahora resucita en Cristo Jesús y ha nacido de nuevo. Y ahora tú puedes predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora estás escuchando que Jesús sigue manifestándose en la vida de muchos, que ha impactado su vida, y que su obra redentora en la cruz del Calvario te da la vida eterna, porque Él pagó por nuestros pecados. Y ahora demanda
que creas en Él, que tengas fe y posteriormente Él te manda a predicar su evangelio a otras personas que están asustadas, que están espantadas, que tienen temor y temblor, vacías en sus vidas y sobre todo necesitan el perdón que solo da Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Jesús vive, ¿lo crees? Él puede cambiar tu vida si tienes fe y estás dispuesto a obedecerle, que sea tu Señor. Encontrarás paz en medio de escuchas. Hay un problema en común en la humanidad, la pandemia, pero si nos vamos a cada país particular, a cada estado, a cada ciudad, a cada familia, hay otros problemas y problemas muy grandes. ¿Por qué no los pones en las manos de Dios? Y Dios te va a sorprender que si crees que Jesús resucitó, Él va a mover esa piedra, esa preocupación. Y que ahora el Señor nos dé una visión como iglesia. Hermanos de la Tercera Iglesia Bautista, hace 3 años prediqué motivando a la congregación que se levantaran hogares para abrir, para hacer más células. Y hace 8 meses lo volví a hacer. Y alguien se me acercó y me dijo, ya lo habías predicado y no pasó nada. Y yo pensaba, y hablaba con el pastor, ¿por qué no capacitamos a 10 hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes y abrimos 10 células en un momento? Y otros 6 meses o quizás otro año, otros 10. Y al año ya tendremos otras 20 células. Pero Dios rompe nuestras estructuras, hermanos. Rompió las estructuras de los negocios, de los gobiernos y también de la iglesia. Y ahora nos mandó a nuestras casas. Y ahora, hermanos, estamos 120 familias de la Tercera Iglesia con la oportunidad de tomar a nuestra familia. Olvidémonos ya del protocolo de que el líder de célula, que el anfitrión. Y hoy lo decían en la predicación de la mañana el pastor. Ahora la iglesia está esparcida y podemos abrir 120 células. ¿Lo crees? No podremos decir, quizás estamos trabajando en casa, quizás tenemos otros problemas, pero decir, el lunes yo me voy a reunir con mi familia, yo el martes, yo el miércoles, pero que estemos las 120 familias. Y ya que pase esto, que el Señor nos mueva la piedra, que sigamos, hermanos, y vamos a ser faros de luz, que en 120 hogares, si se empiezan a congregar nuestros vecinos, familiares, en un promedio de 10, vamos a empezar a congregarnos más de 1200. Dios rompe las estructuras y nos da una nueva visión, hermanos. Si el Señor está tocando tu corazón, hermano, ahora no digas que no tienes tiempo. El Señor va a proveer tu necesidad material, de trabajo, de salud. Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio con alegría y con gozo. Hermanos, es la oportunidad que el Señor nos está dando. Y dice aquí que fueron y predicaron a todas partes. ¿Por qué no oras al Señor? Si es tu familia, eres tú, que sea una realidad la resurrección de Jesucristo. Pídele al Señor que quite esa preocupación, que te dé la visión en su voluntad cómo le puedes servir. Si tú ya has creído que Jesucristo es el Señor, ora por tu familiar, tu vecino, compañero de trabajo, y que terminando este mensaje puedas mandar un mensaje de celular diciéndole, ¿sabías que Cristo vive y Él puede quitar tus preocupaciones? Pero primeramente debes de creerle que Él ha resucitado y quiere ser Señor de tu vida. Ora al Señor por los que les vas a predicar. Y cumple el mandato de ir. Y que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre en la parte en donde dice
que el Señor Jesucristo, Él lo que les reclamó fue su incredulidad y su dureza de corazón. Y a veces tú puedes decir, no, sí lo estoy haciendo. Demuestra esta fe que tú crees en un Cristo vivo, que si ya lo has visto resucitado, no demuestres tu incredulidad y tu dureza de corazón, como los discípulos, que en su momento no creyeron, pero que cuando creyeron, fueron a predicar el Evangelio. Padre que estás en los cielos, en estos momentos queremos darte las gracias porque tú eres un Dios grande en misericordia. Eres un Dios todopoderoso que ha vencido a la muerte. Eres un Dios que nos está desafiando como iglesia para que cada hogar sea un faro de luz. Señor de los cielos, muchas gracias porque podemos llegar ante tu trono de tu gracia, reconociendo que somos justificados y que el problema, por más grande que sea, tienes el poder para moverlo, porque vas a cambiar nuestra visión. En vez de ir pensando en mover la piedra o nuestro problema, tú nos ubicas para verte resucitado. Y ahora, Señor, aumenta nuestra fe para poderte predicar. Y que en esta semana, Padre Celestial, que es crucial en esta pandemia, que se pueden manifestar aquellos que han sido infectados, deténla, Padre Celestial. Pero que cada hogar aquí, representado de tu iglesia, cada creyente, cada discípulo tuyo, podamos predicar a este Dios vivo. Señor de los cielos, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das. Y que a partir de en estos momentos queremos ser fieles discípulos tuyos. Gracias, Señor, por tu grande amor. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos meditar en la palabra del Señor y estemos preparados para ver las maravillas de nuestro Dios, para que nuestras obras se manifiesten, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amados hermanos, voy a invitarlos a adorarnos a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Vamos a escuchar un preludio mientras usted ahí en su hogar aparta la parte que le corresponde a nuestro Dios de lo tanto que Él le ha dado.
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este texto lo citamos cada que recogemos ofrendas, hermanos. Les recomiendo, si usted lo apartó ya en su hogar, entréguelo al diácono que le corresponde, háblele, él puede pasar por ese diezmo, por esa ofrenda, o si bien puede pasar aquí al templo y dejarlos con nuestro hermano Javier. Vamos a ser despedidos con vamos a hacer una oración de despedida, de gratitud a Dios, y después entonaremos el himno Porque Él vive. Porque Él vive es que estamos aquí, porque Él cumplió la promesa. Dijo el apóstol Pablo, si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Adelante. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor y Padre, porque Tú nos permites estar reunidos aquí con el propósito de alabar, bendecir Tu nombre. Gracias, mi Dios, porque en esta época podemos recordar, Señor, y tomar para cada uno de nosotros esa salvación, Señor, que Tú nos diste al enviar a Tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pero sabemos que Él vive, Señor, y que gracias a que Él vive también nosotros podemos vivir una eternidad a su lado, si es que así decidimos tomar ese regalo de la salvación que Él nos entrega y nos regala. Gracias, mi Dios, porque Tú cuidas a cada una de nuestras familias, porque Tú nos acompañas en las tribulaciones, porque Tú llevas la mayor de las cargas, Señor. En Ti tenemos toda nuestra esperanza y sabemos, Señor, que si es Tu voluntad, Tú podrás hacer un milagro, Señor, para detener esta situación, Señor, o llevarla conforme a Tu voluntad. Te suplicamos por cada uno de los enfermos de nuestra iglesia, Señor, de nuestros familiares, que Tú les fortalezcas y les renueves su salud. Te agradecemos por todo esto, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.